tal, amigos? Estamos de regreso en esta ocasión, como lo anunciamos, con el doctor Francisco Huerta, médico político ecuatoriano que ocupó la alcaldía de Guayaquil en el año 70, si no me equivoco. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Mariuxi. Efectivamente, el 70. Lo que pasa es que tanto tiempo que ha pasado sin que me entrevisten en este canal que yo estoy realmente complacido de poder estar con El gusto ustedes. el gusto es nuestro de tenerlo aquí. Y bueno, el tiempo pasa volando, los momentos, la coyuntura política también cambia y seguramente para usted debe ser también momentos de reflexión. Escuchamos al presidente Moreno anunciando la posibilidad de una consulta popular en caso de que se desee que levantar la verdad, interrumpir la verdad o la institucionalidad del país. Esto en el marco de la lucha del presidente Lenín Moreno en contra de la corrupción. ¿Se necesita realmente, la sociedad necesita una consulta popular? ¿Es necesaria para usted, doctor? Debería no ser necesario y que la institucionalidad funcione de acuerdo con sus caminos ya trazados precisamente en los textos constitucionales. Pero si ocurre que luego las cosas suceden de otra manera, el presidente tiene este instrumento poderoso para que sea el pueblo el que decida, para que subsane las controversias potenciales o reales que se están dando por X magnitud de intereses. Eso no sabría anticiparlos. Pero es evidente que hay una tensión interna en Alianza País que está molestando, y frente a la amenaza incluso grotesca de muerte cruzada, bien cabe el presidente Moreno decir: yo consulto al pueblo y por ahí voy. ¿Y cuáles serían los temas que deberían tratarse? Doctor, por ejemplo, ¿es necesaria eliminar una elección indefinida, por ejemplo, ser tomado en cuenta dentro de los temas de la consulta? Sí, a mí no me gustan las dedicatorias en la ley. Alguna gente quiere resolver el problema del futuro del Ecuador impidiendo la reelección indefinida. Pero las razones que permiten que si hay reelección indefinida sea posible que alguien se apodere de la República son las que deberíamos enfrentar. Ese caudillismo que criticaba Manuela Gallegos y esa visión de país que es distinta de la original. País surgió como alternativa a una política que se había degenerado. Hablábamos de partidocracia en ese momento en el Ecuador, pero se constituye en otro partido de la partidocracia. Entonces no avanzamos. Lo desesperante es que siempre estamos marchando sobre el mismo terreno. Mientras tanto, la magnitud de la crisis sigue sin evidenciarse en medidas prácticas para solventarla. Y el país, entre los barcos chinos que se nos llevan nuestros tiburones y la ausencia de sanción a los corruptos, no puede seguir dando tumbos. Entonces ahí habría la alternativa o de una consulta para las reformas que se pueden hacer vía consulta, o si no, la posibilidad de una asamblea constituyente para aquellas medidas que requieran constituyentes, salvo que una mayoría en el Congreso, en la Asamblea Legislativa, lograse hacer lo que hay que hacer. Bueno, una mayoría que en este momento también estaría un poco discutida, no muy analizada. Recordemos, son 74 votos que mantiene el bloque de Alianza País y 63 en total de la oposición. Sin embargo, surge también una advertencia luego de que el presidente Lenín Moreno en su informe de los lunes dejara abierta esta posibilidad de una consulta popular. Para ser más precisa, Ricardo Patiño dice que si Lenín Moreno se aleja un poco de los preceptos del plan del gobierno, también hay la posibilidad de pensar en destituirlo, incluso de disolver la asamblea. ¿Es posible, por ejemplo, esta muerte cruzada a la cual usted también hacía referencia hace un momento? Todo es posible, pero a mí me resulta odiosa la judicialización de la política así porque sí. Veamos los caminos normales. La paradoja mayor es que el partido de gobierno que tiene mayoría en la Asamblea ahora sea el jefe de la oposición al gobierno de Lenín Moreno y lo amenaza por no cumplir el plan de gobierno, pero no dice que no lo está cumpliendo. En la práctica lo amenazan por insistir en combatir la corrupción y eso es lamentable. Un partido no puede convertirse en el instrumento de una cleptocracia, que es la que se ha apoderado del Ecuador en los tiempos pasados y de la que ahora queremos comenzar a librarnos. Pero efectivamente, con las excepciones que confirman la regla, se convirtió Alianza País en un gobierno de ladrones. Y el asalto a los fondos públicos está no solo en los sectores estratégicos, sino por todo lado donde se mire. Lo que pasa es que no ha habido fiscalización ni sanción. Eso es muy duro lo que acaba de decir, doctora. Es muy fuerte y de hecho yo quisiera preguntarle a usted, bueno, la consulta popular es una herramienta política directa, económica, para saber cuáles serían los destinos que tiene que tomar el pueblo ecuatoriano en cuanto a las funciones de sus instituciones. Pero sería además un termómetro para medir
¿Qué se ha hecho durante estos últimos 10 años, la aprobación del pueblo frente a la gestión de estos últimos 10 años de Alianza País? Yo estoy vinculado, como usted sabe, a un medio de comunicación que ha venido combatiendo la corrupción desde el primer instante. Hemos hecho denuncias y la respuesta han sido multas, persecuciones de distinta naturaleza. En el último artículo en Expreso sostenía que hay que optar. La gran división única posible en el país tiene que ser entre los que están favoreciendo el control de la corrupción y aquellos que quieren que no se controle la corrupción. En el resto tenemos que estar unidos en la defensa de las libertades, en el avance democrático, y eso requiere algunas reformas que deberían hacerse normalmente por vía de la Asamblea. Pero si tienen que ser por vía de una consulta popular, muy bien. Pero no pensemos que la consulta es mágica y puede resolver todo sobre todo. Algunas cuestiones como, por ejemplo, disolver el Consejo de Participación Ciudadana, no son tan sencillos porque podría arguirse que se están disminuyendo derechos y la consulta no puede, según la propia Constitución, realizarse para disminuir derechos. En esa línea es que estamos preocupados de que se busquen las extremas salidas y no las salidas del diálogo y el debate legislativo como debe ser en cualquier país civilizado. Doctor, pero a ver, aunque la Constitución faculta en el artículo 147 el presidente de la República a poder convocar una consulta popular, todo tiene que pasar por un filtro y este filtro, el principal sería la Corte, ¿no? Todo depende también de ese comportamiento, de qué va a suceder. Sí, pero yo no creo que debemos seguir judicializando la política y creer que todo el problema es jurídico. Si las autoridades de control actuasen como es debido, el pueblo recuperaría tranquilidad de que sus recursos patrimoniales están cuidados y que quien intente meter la mano enseguida tendrá la respuesta de la justicia. Pero cuando tenemos una sensación escandalosa de impunidad mantenida a lo largo de 10 años, todos tenemos una cierta dosis de suspicacia y desconfianza. ¿Qué necesitamos? Medidas para recuperar la confianza. La palabra presidencial ha quedado devaluada luego de 10 años de estafas verbales y retóricas. Ahora Lenín Moreno tiene que hacer un esfuerzo serio para que el país le vuelva a creer. Y va logrando, tiene él 80% o más de simpatía, pero no le basta, necesita fuerza política. Y en el partido que debería dársela, más bien la está perdiendo. Esa es la paradoja. Y entonces sí, podría ocurrir lo que le planteaban a Manuela Gallegos en la entrevista anterior, que Lenín Moreno tenga que gobernar para ser sostenido por la oposición con el programa que perdió las elecciones. Eso no puede ocurrir. El Ecuador quiere que el programa que ganó las elecciones sea el que se maneje, pero ese programa va a tener que ser apoyado por los que la perdieron, y es difícil por ambos lados. Esa es la paradoja nacional de este instante que hay que resolver. Hay una paradoja además también, doctor, por ejemplo, entre los temas que se tendrían que tratar o que se proponen tratar, tanto de las voces de oficialismo como de la oposición, el destino del Consejo de Participación Ciudadana. Pero, ¿qué pasaría si se da una consulta popular en el supuesto caso que se decida que esta institución debe desaparecer? ¿Debería regresar otra vez la elección de las autoridades a manos de la Asamblea Nacional? ¿Qué opina usted? Tenemos que, en el caso de que ello ocurra, tener una disposición abierta a un gran diálogo por ver qué es lo que más le conviene al país. Y aquí digo al país, porque se está trabajando y legislando en función de lo que más le conviene al partido político país. Y como decía Manuela Gallegos, el Ecuador no es país, pues. Ese es un fragmento chiquito, organizado y lo que se quiera, llamativo, valioso, contribuyó en una década en un esfuerzo fallido, pero nada más, pues. El país tiene un destino más grande que el proyecto político del partido país. Y eso es lo que hay que entender también. Lo leí además, doctor, a usted en uno de sus artículos en donde decía: me ajusta la conciencia como un par de zapatos ajustados, medio número menos. Esa conciencia, ¿qué le dice? Tal vez no le deja un poco aceptar, decir, bueno, lo que le comentaba a Manuela en la anterior entrevista, hay un vicepresidente juzgado, además que no, en investigaciones, además que él ha dicho, yo doy frente a todas estas investigaciones, no me voy del país, aquí me encuentro para la verdad. ¿Qué lectura le da a usted esta situación? Sí, hay un que se está dando ahora? juzgándose, todavía no está juzgado. Y esas son las razones de la duda. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar
para que las primeras denuncias que tuvieron que ver con petróleo, las de Fernando Villavicencio, por ejemplo, o los de Clever. ¿Y qué ocurre con Fernando y con Clever? Que el uno está en Lima perseguido y el otro anda con un grillete. Eso no puede ser en una república en serio. La denuncia debió acogerse a su tiempo. Por eso quedan dudas de que ahora se acoja. ¿Y qué está pasando mientras tanto? Que en el libro de Fernando Villavicencio se estableció que el señor Rivera, tío del señor Glass, fue enviado por para negociaciones petroleras en China. En el libro se describe hasta con exquisito detalle si llegó a un cuarto de fumadores o no fumadores y con qué pasaporte salió de ese país. ¿Cómo puede ser que solo por su cuenta se va a engañar a los chinos petroleros y decirles yo vengo a mi nombre aquí y vamos a hacer negocios petroleros si no tenía atrás el respaldo de la autoridad que hubiese podido entregar contratos? E igual así en refinería, no solo la de Esmeraldas y su repotenciación, sino también la del Pacífico, y por todo lado donde se mire en el sector estratégico. Entonces ahí hay demasiados indicios de culpabilidad. ¿Por qué no los debaten en un juicio político? ¿Y por qué cuando el Congreso autoriza que haya el juicio penal, se suspende el debate? Esas son las cuestiones que mantienen el olor de sospecha y de impunidad como una estrategia de gobierno. Entonces, doctor, retomando esas últimas palabras y expresiones que usted acaba de decir, usted como ex miembro de la Comisión de la Verdad, ¿cree usted que el presidente Lenín Moreno, para poder gobernar con total libertad, deberá esclarecerse todos estos hechos de corrupción que se manejan hoy por hoy? Definitivamente, ese sería el gran bálsamo curativo de la desconfianza. Y ya sin suspicacia, todo el país marchando en una sola dirección para ver cómo corregimos la crisis económica de la cual ya todo el mundo se ha olvidado mientras comienza la especulación política tradicional, consulta así, para qué temas, no me lo pongas, me lo quitas. Y allí volvemos al viejo país más puro y limpio, que es el que no nos sirve. Hay que pensar cómo avanzamos, cómo superamos estas tragedias. La corrupción no es un hecho solo ecuatoriano, desgraciadamente es mundial, pero existe. Y en otros países hay expresidentes presos. Aquí después de 10 años tenemos un vicepresidente enjuiciado y nadie más que unos cuantos por allí que recibieron parte del botín, pero que no son los principales actores del robo al país. ¿Cuáles serían para ustedes esos principales actores? ¿No están siendo juzgados en este momento? No, todavía no. Cuando yo hablé de que estábamos en riesgo de convertirnos en una narcodemocracia, mucha gente me criticó. ¿Cómo dices eso? Es una exageración, una posición desafortunada. ¿Y qué ocurre? Que las capturas pasaron de kilos a toneladas y siguen dándose. El país ya no es un riesgo de narcodemocracia, sino que efectivamente el país tiene una fuerte infiltración del narcotráfico y sus dirigentes. Allí dije, ¿será posible que el país llegue a ese nivel de narcodemocracia sin complicidades de alto nivel? No, pues imposible. Tienen que tener gente en la policía, gente en las Fuerzas Armadas y gente en los gobiernos nacionales y locales y jueces y de todo tipo de complicidades, también periodistas, para que esa magnitud del narcotráfico haya sido posible. Igual en la magnitud de la corrupción. No puede ser un señor de Esmeraldas que guarda los billetes en su azotea. Tiene que darse complicidades más altas. Y si no sabían lo que estaba pasando en cuanto a los fondos públicos, entonces son unos ineptos que de todos modos tienen que ser sancionados por ineptos, aunque no se hayan robado un centavo, pero han permitido el saqueo nacional impunemente. Ese es el tema, Maribel. Doctor, muchísimas gracias. Un placer tenerlo aquí. Esperamos que se repita esta oportunidad nuevamente. Que pase bien, que tenga una excelente mañana. Usted sabe que yo siempre a la orden, con mucho gusto. Es grato ver que se abren los canales y no es metáfora.